Pues muy buenas tardes, seguidores de Ferraz TV. Estamos con Rafael Palacios, conocido por Rafa Pal, y gran periodista y además una persona que es filósofa total. Nos ha adelantado tantas cosas que yo te admiro desde hace muchos años, porque nos has adelantado, eres como un futurólogo. Y visto tus cualidades humanas, me gustaría que pudieras explicarnos qué situación está pasando ahora mismo políticamente en España, y luego me voy a ir un poco a Europa, si quieres. A ver, es que lo que realmente está pasando, lo gordo, está pasando en Estados Unidos. Y dado que estamos hablando sobre todo para cristianos, la gran noticia es que se está sacando a la luz algo que lleva sufriendo la humanidad desde hace siglos, que es el tráfico de niños. Terrible, entonces, todo lo que está empezando a salir acerca de la red de Jeffrey Epstein, del Pizzagate, conectado con Ucrania, porque Ucrania era el basurero de Europa y ahí, aparte de haber laboratorios de guerra biológica, se traficaba con niños. De alguna manera, y ahora retomo lo que me has preguntado, va a afectar a la concepción del bien y del mal de nuestras sociedades. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque realmente la democracia se está cayendo en picado en Europa, puesto que sus principios fundamentales, que son básicamente, sobre todo, la libertad de expresión e incluso el hecho mismo en sí de las elecciones, están siendo vulnerados por aquellos que dicen defenderla. Caso de Rumanía, por ejemplo, que ha sucedido, y no solo en Rumanía, Georgia, también se han invalidado unas elecciones. Entonces, estamos en el momento en el cual se está deslegitimando el régimen democrático, gracias a la información censurada con temas, por ejemplo, sobre la creación del bichito, porque estamos en YouTube y no se puede decir, todo el mundo lo entiende, o pues temas relacionados con las ayudas a las ONGs, en el caso también de la ayuda a Ucrania, que se ha perdido en corrupciones que llevan a los políticos. Entonces, retomando lo que me estás preguntando, porque esto es algo global, a partir de lo que aparece en Estados Unidos, de lo que se está revelando en Estados Unidos, el sistema de la Unión Europea cae y a resultas de ello también le afecta a España. Entonces, ¿dónde hay que enfocarse? Pues ahora mismo la batalla se está dando en el lado de la legitimación, o mejor dicho, la deslegitimación de la Unión Europea como sistema democrático. Está demostrando, y esa es la batalla que está teniendo Estados Unidos con la Unión Europea. Por cierto, que cuando estamos grabando esta entrevista, hay rumores bastante fundados de que Estados Unidos se sale de la OTAN. ¡Wow! Bueno, voy a matizarlo, porque a mí me gustan los titulares como esto es una primicia, gracias. Voy a matizarlo. Lo que yo he leído justo antes de venir para acá es que Estados Unidos va a dejar de cumplir con el acuerdo de la OTAN, el artículo de la OTAN que obliga a todos los Estados miembros a defender a un tercero si es atacado. Básicamente lo que está diciendo es, por traducirlo, que si Rusia tiene un problema con Europa, Estados Unidos no se va a meter ahí. Con lo cual, de fondo, o sea, de hecho, es como salirse de la OTAN. A partir de aquí, todo lo que pretendíamos saber sobre geopolítica ligado a esta confederación de estados que es en la práctica la Unión Europea cae. Y ahí, pues, es cuando en España le afecta. ¿De qué manera le afecta? Pues básicamente tenemos, como todo el mundo sabe, una mayoría en el Congreso muy endeble, compuesta por una miríada de partidos políticos, donde hay contradicciones entre ellos tan evidentes como lo que está pasando ahora con Junts respecto a las competencias sobre inmigración relacionadas con los menas, básicamente pues porque no quieren más menas. Y eso está llevando a una contradicción con la ultraizquierda de Sumar y de Podemos y también de Compromís, que puede hacer caer el gobierno. Pero es que el tema del incremento del gasto militar, que es pues prácticamente obligatorio ahora mismo, puesto que Estados Unidos se marcha, también lleva otra contradicción, con lo cual espero estar explicándolo de una manera gráfica, que todo esto hace que, no solo en España, sino que en otros países las mayorías parlamentarias caigan, porque entran en contradicciones. ¿Qué no ocurrirá cuando se sepa, por ejemplo, que fue el propio Partido Demócrata el que asesinó a John Kennedy, que es un icono para la izquierda? ¿Qué no va a ocurrir cuando se sepa que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad? O sea, estamos llevando unas contradicciones tremendas en las cuales la izquierda, que ahora está en plan antisemita, entre comillas, se va a ver obligado a reconocer que Israel tiene mucho poder en el mundo. En fin, estas contradicciones que os estoy contando están siendo provocadas.
Están siendo provocadas porque hay una guerra de información, y hay una guerra psicológica y hay una guerra del relato, que es una cosa que parece bastante pedante decirlo, pero es así. O sea, la guerra, la batalla real está en el relato. Es decir, en lo que la gente cree que es la realidad. Y ahí, bueno, pues todas estas informaciones que están empezando a salir en Estados Unidos redundan en que aquel que ha defendido la verdad siempre, caiga quien caiga, y da igual que sea de derecha o de izquierda, salga beneficiado. ¿Qué tiene que ver esto con Ferraz TV y con el cristianismo? Pues evidentemente se va a contar que ha habido una infiltración, eso sería para otra entrevista dentro de la Iglesia Católica, en fin. Sabemos, y esto yo creo que le va a gustar a esta audiencia, que el general Flynn es un devoto católico y evidentemente es el primer interesado en lavar, o sea, en limpiar toda la inmundicia que hay en el Vaticano. Y bueno, pues a día de hoy, cuando estamos grabando esa entrevista, por si alguien la ve con retraso, pues todavía no está claro si el Papa Francisco está en este mundo o si ya no está. Y bueno, imaginaos lo que puede suceder ahora con el próximo cónclave para decidir quién es el próximo papa. O sea, en fin, de todo esto yo creo que la conclusión del titular es que el mundo está, digamos, patas arriba, se está levantando toda esa inmundicia que llevaba siglos ahí, oculta, y bueno, pues para los que creemos en la verdad y la justicia, pues toda esta regeneración, toda esta, digamos, la aparición de toda esta basura, podemos decirlo, pues es algo bueno. A la gente le va a remover, porque el que piense que tiene una ideología y esa ideología es superior a la verdad, pues va a ver cómo caen pedazos, digamos, los principios fundamentales de su espíritu, de su manera de pensar. Y mucha gente va a entrar en crisis, y está entrando en crisis, porque se va a ver entre dos aguas, no va a saber a qué apoyar, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la situación en la que estamos ahora. Para mí tú me estabas comentando antes de la grabación que tú me estabas compartiendo tu intranquilidad, tu nerviosismo, y yo la verdad es que yo estoy súper feliz. Yo me siento súper feliz porque todo esto es el preludio, pues, del apocalipsis, que es el levantamiento del velo, que es lo que significa esta palabra en griego en realidad, y bueno, pues para mí es una gran noticia. Sí, la verdad es que, Rafael, he escuchado de ti, la verdad es que das motivos de esperanza. Sí que es cierto que los ciudadanos estábamos acostumbrados a tener nuestras vidas, en nuestras familias, nuestro trabajo, y cuando te estás encontrando que todo era mentira, entonces se genera como una especie de lo que tú has comentado, un shock emocional, claro, espiritual. Pero por ese shock va a pasar toda la población. No solo española, toda la humanidad. Tienes que pasar por un periodo en el cual se te caen... Mira, hay dos opciones. Cuando sucede eso, cuando te empiezas a dar cuenta de que gran parte de las cosas en las que has creído son mentira, tienes dos opciones. O seguir aferrándote a tus ideas y entras en una disociación mental, que le pasa a mucha gente, o bien admitir la realidad con humildad, porque eso es una cualidad del ser humano, y decir, bueno, la verdad nos hará libres. O sea, exacto. Entonces, lo que sea la verdad va para el bien, y si tiene que perjudicar a algo que a mí, voy a poner un ejemplo, a mí me gustaba el rock and roll muchísimo, y he tenido que reconocer con el paso de los años que había una gran manipulación ahí, sí. Y que hubo la guerra de sexos, o sea, la guerra más que de sexo, la guerra de generación. Fue creado para crear un cisma entre los padres y los hijos. Sí. Eso hizo que yo tuviera que destruir un poco esa personalidad que me había creado, que bueno, ya para entonces ya la verdad es que lo había superado un poco, pero a todo el mundo le puede fastidiar, ¿no? Que tú creías en eso, tú creías, yo qué sé, en el ecologismo, y te parece fantástico la naturaleza. Y a mí también, pero de repente descubres que a través del ecologismo están destruyendo al ser humano. Entonces, ¿con qué te quedas? Tú estás poniendo tu dinero para una ONG, no voy a decir el nombre porque esto va a salir en YouTube, con todo tu mejor interés, que defienda a los niños, y luego te acabas enterando que esa ONG está traficando con niños. Terrible. Sí, o sea, es que son cosas muy graves. Te cae el velo y empiezas a descubrir la verdad. Claro, pero sobre que todo al final nos hace libres. Pero sobre todo sufres porque tú has estado contribuyendo con eso, a favor de eso. Exacto. Contra tu voluntad. O sea, eso es muy duro, ¿no? Eso es muy difícil. Eso es muy duro. Como los donantes de Cinio, por ejemplo, que estaban donando para ayudar a investigar el cáncer, lo de María Blasco, y se han dado cuenta que ese dinero se iba para comprar obras de arte, para subirse el sueldo. Entonces te quedas como, wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y así una tras otra. Pues te quería, y última pregunta, ¿qué nos dirías para solucionar un poquito el problema de los votantes españoles, los votontos, ¿no? Joder, madre mía, vaya pregunta. Vaya pregunta.
A ver, yo creo que desde el punto de vista patriota, o sea, yo tengo un análisis sociológico de la población española, lo estoy siguiendo porque sigo las encuestas, y yo creo que con las únicas personas con las que se puede hacer algo, a las que se puede convencer es al votante del PP. Okay. Y hay que atacarlo, entre comillas, a través de su hipocresía. O sea, al votante del PP tiene que haber un enfrentamiento entre los conservadores españoles, pero a cara de perro, porque son familias. O sea, vamos, que yo creo que en una familia hay votantes del PP y votantes de Vox, y hay que asumir y decírselo a la cara, que es el PSOE, pero digamos disfrazado de conservador. Y bueno, eso es lo que está sucediendo en todos los países europeos, porque yo me leo todas las encuestas de todos los países de la Unión Europea y veo que en el punto en el que estamos ahora es una batalla entre el partido de derecha conservador y el partido patriota. Y ahí generalmente se forma una coalición y durante la coalición el partido conservador traiciona a sus votantes, el partido patriota se lo echa en cara y se queda el partido patriota con el 30-40% de sus votantes. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Yo ya dije hace 2 años que, bueno, perdí muchísimos seguidores diciendo que había que votar a Vox, porque gran parte de mis seguidores son abstencionistas o votantes de Alvise. Y me dije, loco, es que luego va a pactar con el PP. Digo, es que para ir de Madrid a Barcelona hay que pasar por Zaragoza. Eso es condición sine qua non. Se tienen que unir ambos partidos durante un tiempo. Y hasta que la gente lo entienda, porque la gente es muy idealista y no es pragmática. Yo era idealista, pero con el paso de los años me he vuelto más pragmático y entiendo que la realidad es esa y tienes que aceptarla y no puedes vivir en una ensoñación idealista pero que les pasa también a patriotas dentro de Falange o dentro de grupos. Están pensando en una realidad que nunca va a llegar, en lugar de poner los pies en la tierra y decir, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Es Vox? Bueno, pues habrá que apoyar. ¿Para qué vas a montar Iván Espinosa otro partido político para tardar 15 o 20 años en llegar a donde está Vox? Es que no hay tiempo. O sea, si estuviéramos hablando de los años 90, podríamos hablar de eso. El problema es que los problemas son tan graves en España que es que esperar 10 años supone que el problema se va a multiplicar por 5, por 6, por 10 veces. Y va a ser mucho más complicado luego revertirlo. O sea, es una situación dramática en la que estamos, claro. Después de todo lo que he dicho parece que soy optimista. Soy perfectamente consciente que es un momento dramático, pero la buena noticia es que hay un poder externo que ya contiene a varios países y bueno, pues ya está El Salvador, está Argentina, está Hungría, está Italia, está Estados Unidos y van a ir cayendo en el buen sentido más países en este ámbito patriota, y como la opinión pública es global, pues cada cosa que sucede en un país pues acaba afectando al resto. Efectivamente. Pues agradecerte tu tiempo, tu dedicación. Una maravilla haberte encontrado aquí en una reunión y que adelante, y que yo te seguiré en Telegram desde hace ya mucho tiempo. Bueno, pues voy a meter una cuñita publicitaria, ¿vale? Sí, mis libros.rafapal.com, www.libros.rafapal.com. Ahí hay mucha información para el que quiera llegar más lejos y profundizar hasta el final. Eso es. También en la descripción vale, pues vamos a poner, si nos autorizas, también el enlace para que se te unan más seguidores a Noticias Rafa Pal. Noticias Rafa Pal, buscarme Noticias Rafa Pal en sí, te puedo dar el enlace también. Yo le tengo, te sigo. Soy de hace muchos años tu seguidora. Vale. Pues muchísimas gracias y que sigamos bien guiados por la obra divina. Vale, gracias. Pues que así sea. Con Dios. Con Dios. Gracias. Encantado.